Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez ya viendo la comprensión lectora, le he puesto parte 3 porque obviamente pertenece a la unidad 1. Ya hemos visto, por lo que ya hemos estado hablando todo estos tiempos, de que hemos separado unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entendido la unidad 1 como septiembre, la unidad 2 en octubre, la unidad 3 en noviembre y la unidad 4 en diciembre. Teniendo claro eso, esta sería la tercera semana de clase, por lo tanto la parte 3. Y responde a este objetivo, perdón, que es el que está aquí. Un momento. Profundizar en comprensión de narraciones describiendo a los personajes y el ambiente y emitiendo una opinión. Muy bien. Entonces para eso me estoy basando en el texto porque aparte de la clase en sí misma, lo que quiero es que también se pueda trabajar con el texto escolar, debido a que la gran mayoría ya tiene los textos en su casa y los que no, bueno, se les estará entregando estos días en cuando apenas me den el permiso, ya que tengo que sacar un permiso salvoconducto por trabajo y eso yo ya lo gestioné y esto solamente estoy esperando que me llegue para poder ir a entregar a los que faltan. Mientras tanto, bueno, vamos a ver esta clase que está señalando lo que es más que todo narraciones como tal, sobre todo apuntando a las novelas. Entonces, para eso, lo que yo le preguntaba es si conozco alguno de esos libros, ¿cierto? Si ustedes conocen, por ejemplo, Pabelucho, Amigos del Alma, Cuentos de Hada, El Zorro Perdido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si los conocen, significa que han leído una novela. Entonces la pregunta es, si han visto estos libros o han oído de ellos o de otros, ¿cierto? Eh, Estaban frente a una novela. Entonces la pregunta es, ¿qué será una novela? ¿Qué diferencia tendrá una novela de un cuento? Porque se parecen mucho. Obviamente, cuando hicimos esta clase, obviamente ahí estaban las preguntas y las respuestas que tenían que ver justamente con que un cuento es idéntico a una novela, pero con la diferencia que un cuento es más corto, mientras que una novela es mucho más larga, pero tiene la misma estructura como tal. Por lo tanto, podríamos decir que un cuento tiene la misma estructura que una novela, pero la novela es mucho más amplia y en la cual vamos, como estrategia de comprensión lectora, hacer dos cosas, recapitular y formular hipótesis. ¿Qué significa recapitular? Es recordar lo que pasó antes en la historia, puedes escribirlo como un resumen o repaso mentalmente, y formular hipótesis es imaginar lo que va a pasar a partir de lo que ya conoces de la historia. A ver, por ejemplo acá, hay un diálogo, cada vez que veamos estos guiones y a continuación unas palabras o oraciones, tiene que ver justamente con un diálogo, ¿ya? Pues me dice, hola Ada, hola Cari, ¿para qué me llamas? ¿Recuerdas que te dije ayer que tenía que conversar una cosa contigo? Sí. Bueno, pues deseo decírtelo ahora. Entonces, si uno quiere ahí recapitular, es como también se conoce como parafrasear, es decir qué dice ahí, pero con otras palabras. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó antes? Es decir, antes significa antes en el momento del texto, que leímos el texto. Entonces ahí donde ustedes hablan, ¿cierto? Que hay una conversación entre dos personas. ¿Quién son estas personas? Ada y Kari, ¿cierto? Que una le dice a la otra que quería hablar con la otra. Por eso le dice, recuerda que te dije ayer que tenía que conversar contigo. Y el otro dice sí. Por lo tanto, la compañera o amiga, no se sabe, no se perfila si es una amiga, hermana, compañera, le dice hagámoslo ahora. ¿Ya? Eso sería como parafrasear, eso sería recapitular. Ahora, formular hipótesis en este sentido sería de, qué va a pasar a partir de lo que acabamos de leer. Una de las opciones sería justamente que van a conversar de un tema. Entonces eso es predecir lo que va a pasar, entonces lo vamos a llamar hipótesis o formulación de hipótesis. ¿Ya? Eso tenerlo en cuenta porque lo vamos a estar viendo constantemente. A continuación, vamos a ver el texto que Juan conoce a Julia, o a Julia, ¿ya? De Kristen Nottinger, o Nottinger, y como es parte de una novela, ¿ya? Solamente vamos a ver un fragmento de la misma, ¿ya? El capítulo de la novela de un libro
que se llama Juan, Julia y Jericó, ¿ya? Es de ese libro, de hecho que normalmente yo lo mandaba para comprensión lectora de lectura domiciliaria, no se ha podido hacer por temas de que es imposible en este momento soltar los libros de la biblioteca, pero ese es un capítulo de esta novela, ¿ya? Y como les decía, porque no podemos leer toda la novela en este momento porque se nos irían horas y horas leyéndolo, ¿cierto? Por lo tanto, solamente vamos a leer un fragmento, un capítulo específicamente que es el capítulo que habla de que Juan conoce a Julia, como tal. Muy bien. Y acá vamos a ponerle ojo a la parte de los personajes y el ambiente, ¿ya? Y buscaremos opiniones al respecto. Un día fue a comprar unas cosas para su madre. Compró 1 kilo de carne de vaca y un hueso bien gordo, un manojo, es decir, un ramo de verduras frescas para la sopa y un paquete de fideos, y 4 manzanas verdes y 8 naranjas y 3 plátanos. De regreso a casa, cruzó el parque. Llevaba zapatos nuevos, cuando sus zapatos eran nuevos. El izquierdo le apretaba de una manera horrible. Así que se sentó en un banco del parque y se quitó el zapato izquierdo y comenzó a balancear el pie para buscar alivio, es decir, descanso, buscar mejoría. Deslizó la bolsa de las compras debajo del banco a la sombra. Lucía un sol espléndido, es decir, un sol magnífico, radiante. Y no es bueno que les dé el sol a la carne de vaca y al hueso. Juan se colocó de forma que le diese el sol en la cara. Tomaba el sol en la cara siempre que podía, porque no le gustaban nada sus pecas y pensaba, si estas asquerosas se multiplicaran con el sol, a lo mejor lleguen a ser tantas que acaban por ocultar mi piel. Entonces la gente no notará que tengo pecas y creerá que soy medio negro. Cuando una nube pasó ante el sol y su pie izquierdo dejó de dolerle, se dispuso a calzarse de nuevo el zapato para regresar a casa. En ese momento llegó al banco una niña, muy bajita y muy delgada, una niña con cabellos rojos como la piel del zorro, ojos de un azul clarísimo y pecas con hijitos en la cara. La niña cojeaba un poco, arrastraba el pie izquierdo. La niña se sentó en el banco a su lado. Ya desde ahí podríamos ya, apuntando a esta clase, ver cuáles serían las características de este niño llamado Juan. Justamente, como ustedes deben haberlo dicho, este niño tiene pecas, ¿cierto? Varias pecas. Y él está preocupado de que le salga más peca aún de ponerse al sol. Y después sale una niña, ¿ya? Que ya nosotros podemos ir pensando quién será esa niña solamente basándonos en el título de este capítulo. Exactamente, esa niña debería ser Julia. Y podríamos ver las características de niña, ¿cierto? ¿De qué color era sus ojos? Muy bien, tendrían que ser azules, con pecas también, ¿ya? Y tenía una característica, exactamente, cojeaba un poco, arrastraba el pie izquierdo. Ya, muy bien. Eso es lo que hacíamos en la clase. Seguimos entonces. No hay muchos niños con cabello rojo como la piel. También tenía cabello de color rojo. Era pelo roja entonces. Sigo entonces. No hay muchos niños con cabello rojo como la piel del zorro y ojos azules clarísimos. Cuando dos niños tan parecidos se encuentran, se miran asombrados. Juan miraba fijamente a la niña. La niña le miraba fijamente a él. Me llamo Juan. Y yo, Julia, respondió la niña y añadió, ¿podríamos ser hermanos? Mis hermanos tienen el pelo castaño, replicó Juan. Es decir, respondió Juan. Igual que los míos, contestó Julia. ¿Te pasa algo en la pierna? La niña meneó la cabeza, es decir, movió la cabeza. ¿Cómo cojeas? Dijo Juan. No cojeo, puedo correr más rápido que los demás. Lo que pasa es que el zapato izquierdo me queda grande y tengo que tener cuidado para no perderlo. Juan se rió. No te rías como un idiota, dijo Julia. Mi pie izquierdo es más pequeño que el derecho, es una lata. Pues a mí me sucede justo al revés. Mi pie derecho es más pequeño que el izquierdo. ¿De veras?
preguntó Julia. ¿De veras? Entonces perderás siempre el zapato derecho, exclamó Julia. Juan meneó la cabeza. Ya sabemos que menear la cabeza es movió la cabeza. El derecho me queda bien. El que me aprieta es el izquierdo. ¿De qué número son tus zapatos? Preguntó Julia. Del 29, dijo Juan. Julia se sacudió el zapato de su pie izquierdo y lo puso junto al de Juan. Y ahí entramos a esta parte. ¿Crees que Julia y Juan se harán amigos? Recapitula y luego haz tu hipótesis. Ya, ¿qué creen ustedes? Primero, ¿qué pasó? En este momento, ¿qué ha pasado? Se han encontrado dos niños, ¿cierto? Que tienen características muy semejantes, sino con la diferencia de que uno tiene el zapato, o le queda muy pequeño el zapato izquierdo y al otro el zapato derecho. ¿Qué pasará? ¿Qué podrá pasar? Bueno, entre sus respuestas está justamente de que se cambien los zapatos. Muy bien, entonces seguimos. Los míos son del 30, precisó. Juan y Julia observaron los dos zapatos que estaban delante del banco. El zapato de Juan era azul y el de Julia rojo, pero tanto el rojo como el azul tenían una suela de goma blanca y dos tenían cuatro ojetillos por donde pasaban unos cordones blancos. Si fueran del mismo color, dijo Julia, podríamos cambiarlos. A ti no te apretaría el mío y yo no perdería el tuyo. Juan se puso el zapato de Julia y se ató los cordones. Julia se puso el zapato de Juan y se ató los cordones. ¡Funciona!, exclamaron ambos. No me aprieta, dijo Juan. No me sale, dijo Julia. Para notar si los zapatos le quedaban bien de verdad, corrieron hasta los columpios, dieron 3 vueltas alrededor y regresaron al banco. Juan corrió lo más rápido que pudo, pero Julia no se quedó atrás. Cuando llegaron de nuevo al banco, se dejaron caer agotados. A mí me importa un comino llevar un zapato de color, dijo Julia. De cada color, dijo Julia. Los niños del colegio se reirán de nosotros, contestó Juan. Podríamos decirles que es una nueva moda, venida de Estados Unidos, insinuó Julia, es decir, propuso Julia. Y que son tontos de remate por no conocerla todavía. Esto está bien, pero muy bien, dijo Juan, y quiso preguntarle si lo de cambiar zapatos iba en serio. Perdón. Justo en ese momento llegó al banco un señor calvo, es decir, un señor sin cabello. Julia, exclamó el señor calvo, no hago más que buscarte por todas partes. Ven ahora mismo, tenemos prisa. Julia se levantó y el señor calvo le tomó de la mano. ¿Qué crees que harán? ¿Por qué? A ver, ¿qué podemos hacer? Ahí estamos formulando hipótesis. Seguimos entonces. Adiós, Juan. Se despide la niña. Después se marchó sendero abajo, es decir, camino estrecho, en un sendero abajo con el señor calvo en dirección a los columpios. Juan la siguió con la vista. Contemplaba sus pies, el zapato azul y el zapato rojo. Julia gritó. Juan. O sea, Julia gritó Juan. La niña se volvió. Juan quiso correr hacia ella y preguntarle dónde podía volver a verla y cuándo. Pero el señor Calvo también se había dado media vuelta y miraba con cara de pocos amigos. A Juan le pareció que el señor Calvo le miraba enojado de veras. Tan enojado que Juan no se atrevió a acercarse a Julia. Se limitó a saludar con la mano. Cogió, es decir, tomó su bolsa de las compras y se marchó en dirección contraria. Estaba muy triste, a pesar de que, dentro del zapato rojo, su pie izquierdo se sentía tan a gusto como nunca se había sentido desde hacía tiempo. Perdón. Entonces, seguimos. Ya que hemos leído este capítulo de esta historia, de esta novela, que como le decía, es igual que un cuento, pero mucho más largo, solamente hemos leído un solo capítulo, cuando Juan conoce a Julia. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Seguiría leyendo la novela de Juan, Julia y Jericó? Porque comenta con el grupo. Bueno, esto obviamente lo hicimos en clase, porque es imposible comentar en grupo si estamos solos. Entonces nos vamos a la pregunta 2. ¿En qué se parece Juan y Julia? Identifica 3 semejanzas entre ambos personajes. Ya habíamos dicho, y acá está lo interesante porque responde a nuestro objetivo, que era ver las características que pueden ser psicológicas, que no se ven a simple vista, pero se pueden observar según las acciones, y las físicas que se observan. Por ejemplo, que ambos tienen pecas, ¿cierto? Que ambos son pelirrojos, que tienen ojos azules. ¿Y qué sería otra semejanza? Que ya no sean que sean psicológicas, ya no físicas.
que ambos no están ni ahí con que le estén diciendo de por qué usan zapatos de otro color, mientras que tengan comodidad, podría ser. Muy bien. Seguimos. Entonces, amplía tu vocabulario. Te invitamos a inferir. Ya sabemos lo que es inferir, ¿cierto? Es concluir, llegar a una conclusión a partir de pistas. ¿Qué significa la palabra clarísimo? Acuérdate que ahí salía la palabra clarísimo. Bueno, lee las palabras y encierra la parte que se repita en todas. Por ejemplo, ahí. Claro, claramente, claridad, aclaración. ¿Qué se repite? Bueno, se repite la parte de claro, clar, 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 clara, ¿cierto? Que sería la raíz, es decir, la parte, lo que se encerraste sería la parte que no cambia de una palabra, porque lo demás cambió. Clar no cambió. Después se le agregó lo o la claridad se le agregó leidad. En claramente se le agregó a mente y a aclaración se le agregó el aración, acción, corrección. Por tanto, esa parte que no se cambia es la raíz, ¿cierto? Que al igual como hemos estudiado en ciencias naturales, de la raíz brota, sale un tallo y salen hojas. Es decir, de esa palabra, esa raíz, salen varias palabras como las hojas, como es claro, claridad, claramente, aclaración. Muy bien. Y ahora la siguiente, que sale altísimo, buenísimo, facilísimo, oscurísimo. ¿Qué es lo que se repite? Como ustedes se dieron cuenta, sería elísimo, que sería en este caso un sufijo, ¿ya? ¿Qué es un sufijo? Son terminaciones que se agregan a la raíz para formar otras palabras, obviamente. Por ejemplo, de alto, si yo le pongo ísimo, sale altísimo. Buen, de bueno, le agrego lísimo, sería buenísimo. De fácil, facilísimo. Oscuro, oscurísimo. Eso significa que al ponerle ese sufijo, la palabra se vuelve un poco distinta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué significado tendrá el sufijo ísimo entonces? Bueno, como lo habrán notado, eso hace que sea lo hace con mayor, ¿cierto? Le da más potencia a la palabra. Si es alto, altísimo, ¿será más que alto? Sí. Bueno y buenísimo. ¿Cuál es más bueno? Más bueno sería buenísimo. ¿Qué es más fácil? ¿Fácil o facilísimo? Facilísimo sería más fácil aún. Entonces, cuando algo queremos que sea aún más fácil, más oscuro, más bueno, más altísimo, le podemos agregar el sufijo ísimo. Luego de identificar la raíz y el sufijo, explica el significado de la palabra clarísimo entonces. Como se habrán dado cuenta, clarísimo está relacionado a la raíz clar, que viene de claro, y clarísimo sería aún más claro. Muy bien, eso lo vimos en la clase. Ahora solamente lo repasamos. ¿Cómo estaba el día cómo estaba el día? Acuérdense que también tenemos que ver el contexto, el ambiente. ¿Cómo estaba el día cuando los personajes se encontraban en el parque? Ahora, subraya en el texto las pistas que te permite responder y redactar tu respuesta. Por lo tanto, tenemos que volver al texto y vemos, por ejemplo, acá. Un día fui a comprar verduras, se resuelve. Y vamos a ver a qué párrafo. Muy bien, tercer párrafo, donde dice, no es bueno que le dé el sol a las carnes de vaca y al hueso. Juan se colocó de forma que le diese el sol en la cara. Es decir, era un día soleado. Excelente, y eso lo tenían que subrayar. Muy bien. Reconstruye la secuencia de acciones del capítulo leído y completa la tabla. Acuérdense que como todo texto tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. En este caso, como es un fragmento de una novela que tiene su inicio, su desarrollo y desenlace más extenso, porque más grande. Sin embargo, el capítulo también tiene su inicio, su desarrollo, y ya no podemos decir un desenlace, pero sí un fin de capítulo, que es muy parecido a lo que ya hemos estudiado. ¿Cuál sería el inicio? Muy bien, ¿cierto? Que Juan fue a comprar y fue a descansar, ¿cierto? Se puso lo que compró debajo de la banca y él se puso al sol, ¿ya? Pero lo hizo ¿por qué? Porque estaba con dolor de pie porque él apretaba el zapato. El desarrollo, que se encuentra con la niña, ¿cierto? Se encuentra con la niña y por lo tanto intercambian zapatos. Y el fin del capítulo es que se va cada uno por su lado sin saber dónde vive el uno del otro, ¿cierto? Y con los zapatos cambiados. Muy bien. Entonces,
Las novelas son narraciones literarias, más largas y más complejas que los cuentos. Narran una historia ficticia que surge de la imaginación del autor o de la autora. Por su extensión, la novela suele tener más personajes que el cuento y abarca desarrollo más acciones. Observa el esquema con las características de la novela. Por ejemplo, la estructura. Las novelas generalmente se presentan en capítulos que aparecen numerados o titulados. En el caso de los elementos, la novela tiene el narrador, en quien cuenta la historia. Los personajes realizan las acciones que dan vida a la historia. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la acción y las características que tiene. En este caso, el ambiente era un parque, ¿cierto? Donde había hasta columpios y había sol. La historia transcurre durante un tiempo determinado, ¿cierto? Muy bien. La lectura de una novela puede tomarnos varios días para leerlo. Para no perder el hilo de la historia, es aconsejable usar un marcador que nos recuerde en qué página quedamos y recapitular mentalmente cada vez que retomamos la lectura. Es decir, es bueno, sobre todo en las novelas, recapitular, es decir con otras palabras de qué trataba hasta donde hemos leído para de ahí partir al siguiente texto, perdón, al siguiente capítulo, o donde nos quedamos también. Veamos, ¿cómo influye el día tan soleado en la secuencia de acciones? ¿Crees que habría pasado lo mismo si el ambiente hubiera sido distinto? En este caso, obviamente que sí influye, porque este niño tal vez, si no fuera porque se dejó un rato al sol, tal vez no hubiese pasado el encuentro entre todos niños, por ejemplo. ¿Por qué Juan queda triste al final del capítulo leído? Obviamente, porque no sabe dónde vive esta niña. ¿Crees que él y Julia volverán a verse? Explícalo o escribe una hipótesis sobre esto y compárala con tu compañero. Allí, obviamente, pueden ser muchas hipótesis, ¿cierto? Como eh, termina esta historia, porque ahí vemos solamente que ellos se conocen, se volverán a ver, por lo tanto, ahí tienes que escribir lo que te creen. Y obviamente les aconsejo que busquen por internet este libro y se lo compren y lo lean, porque es muy interesante. Ahora, me imagino que podría pasar en el capítulo siguiente respondiendo en la tabla. ¿Qué personajes podrían aparecer? ¿Ustedes creen que aparecerán nuevos personajes? ¿Y qué rol jugarán? Entonces, algunos que contestaron que ahí puede haber aparecido otro personaje que es Jericó es porque están en lo correcto. Porque por algo sale que el texto completo, es decir, la novela, hablan de Juan, Julia y Jericó. Ahora, ¿quién será él y cómo afectará? Pueden escribir ahí su pronóstico, es decir, su hipótesis. Entonces nos vamos al siguiente texto, ¿ya? Que es Mil Grullas de Elsa Bornemann, ¿ya? Que dice lo siguiente. Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos, pero el mundo era ya muy viejo entonces. En el año 1945, y otra vez estaba en guerra, Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban, sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos, es decir, de miedos o sustos repentinos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el medio que apretaba y el miedo, perdón, que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará entonces con esta historia? Habrá ahí quedará la historia. Con lo que hemos leído, ¿qué podemos decir de este texto? ¿Mm? ¿Quiénes son los personajes? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, dejamos entonces hasta aquí y continuaremos la siguiente clase. Vayan continuando con el texto, ¿cierto? Vayan leyéndolo, porque acuérdense que este es como tarea para ustedes. Y también se avanzó más en la clase que tuvimos en la mañana, ¿ya? Pero ahí traté de ayudarle un poco con lo que estaba escrito. Bien, que también cuídense mucho y estamos en contacto.